Se va a pasar el tiempo. Bueno, denos una oración, hermano Irineo. Vamos a comenzar, hermanos, nuestro estudio bíblico en esta noche, así que vamos a orar juntos. Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias Señor. esta noche, Padre. Gracias por cuidarnos en el camino, Padre. Gracias por este día, Padre. Gracias porque usted, Señor, nos dio todo este día, Señor, alimento, vestido, Padre, casa, todo, Padre. Y Padre, en este tiempo, Señor, prepare nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y que sea su palabra, Señor, la que nos hable, Señor. Y Padre, que sea usted, Señor, también por medio del Santo Espíritu, Señor, dándole sabiduría, Señor, al pastor, Padre, y sabiduría también nosotros, Señor, para entender su palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestras Biblias, hermanos, a la primera carta del apóstol San Pablo, la segunda, carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hemos ya cubierto la introducción de la carta y hablamos un poquito sobre el seguimiento que Pablo le está dando a este tema que él está tratando en las dos cartas, que es la segunda venida de Cristo, aunque hemos visto que pues es un estudio, aunque teológico y escatológico, también es doctrinal y práctico, y ese es, por así decirlo, el propósito principal que hemos seguido de esta carta. Ya hemos cubierto los primeros dos versículos donde Pablo habla sobre su saludo y sobre sus acompañantes. Vimos algunas características de este saludo que es muy común de Pablo. Y en la segunda sección de esta carta, que cubre de los versículos 3 en adelante hasta el versículo 12 o hasta el final del capítulo 2, Pablo empieza a describir la admiración que él siente de los creyentes que están en Tesalónica. Y dijimos que Pablo básicamente admira a los tesalonicenses primeramente por su genuina conversión. En los versículos 3 y 4, si leemos, dice Pablo: damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Perdón, estoy leyendo de la primera carta, perdón. Por alguna razón me equivoqué. Que empieza más o menos similarmente, sí, ¿verdad? Con razón no noté el hecho de que estaba leyendo la primera carta. Pero en la segunda carta, en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. Entonces dijimos aquí que Pablo admira la genuina conversión de los tesalonicenses y, por así decirlo, hace una oración obligatoria de agradecimiento por la fe de estos hermanos. Y dijimos que básicamente agradece Dios a Pablo por tres cosas en particular. Vimos que agradece por la fe creciente de los tesalonicenses, como dice en el versículo 3. También vimos que la fe que es resistente de los tesalonicenses, o sea, que se mantenían fieles, en el versículo 4. Y por último, la fe perseverante de los tesalonicenses en la última parte del capítulo 4. En los versículos 5 al 12, el apóstol Pablo, dijimos, empieza a dar una serie de instrucciones prácticas sobre la venida del Señor. Y es ahí donde nos quedamos la semana pasada. Aquí hay unos bosquejos que pueden tener para seguirnos en la clase. Entonces hablamos sobre esta admiración que Pablo sentía por la fe tan genuina y evolutiva que los tesalonicenses estaban teniendo, pero al mismo tiempo empieza a dar una serie de instrucciones prácticas sobre la venida del Señor, en los versículos 5 al 12, y dijimos que en esa sección el apóstol Pablo da dos formas del juicio del Señor para aquellos que le causaron mal, ¿verdad? Dos formas de instrucción que Pablo les da a los tesalonicenses. Primero, del juicio del Señor para aquellos que le causaron mal a los creyentes,
Y Pablo describe ese juicio como un día en el cual el Señor Jesucristo va a venir y va a juzgar a aquellos que hayan causado mal a aquellos creyentes que abrazaron la fe en Cristo. Y dijimos que hay 3 razones que son justas para el juicio que Dios va a traer. La primera de ellas, mencionamos en el versículo 5, que el juicio es de un Dios justo que no olvida las tribulaciones de sus hijos por la prioridad que le dieron al reino de Dios en su venida. Si usted lee el versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces Dios, hermanos, va a castigar, va a traer juicios sobre aquellos que hayan causado mal a los creyentes. Y esa es una aliciente para nosotros, dijimos. Segundo, el juicio es de un Dios justo que no olvida que el mal que le causaron a sus hijos tiene una retribución. De los versículos 6 al 9, si leemos, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si usted nota, Pablo constantemente está diciendo: el Señor va a retribuir a aquellos que los causaron mal, aquellos que les produjeron tribulación. El Señor va a tomar cuidado de ello. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida, hermano. Dios no se olvida de aquellos males que nos causan, aquellos que rechazan al Señor, que no conocen al Señor y que nos causan, pues obviamente, una serie de dificultades. Así que no se preocupe, hermano, cuando usted encuentra un enemigo del Evangelio, un enemigo del Señor en el trabajo, en el vecindario, y empieza a causarnos mal, porque el Señor algún día va a retribuirles ese mal que nos causaron, porque es un Dios justo. Él no va a olvidar lo que le hicieron a sus hijos. Y por tercero, dijimos que el juicio es de un Dios justo que hará que sus hijos vean la gloria que solo ellos podrán gozar. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice que uno de los juicios que el Señor va a traer sobre los incrédulos es que ellos no van a ver la gloria del Señor. Y cuando uno estudia de manera sistemática lo que es la gloria de Dios, hermanos, uno se da cuenta que es algo maravilloso. Sí, nosotros no hemos visto toda la plenitud de la gloria de Dios, pero un día la veremos. Un día seremos testigos de la gloria inmensa, de la majestad inmensa de Dios. Es algo que los incrédulos no van a tener, porque ellos, dice Pablo, van a ser excluidos de la presencia del Señor, en el versículo 9, y de la gloria de su poder. O sea que es un castigo el no haber llegado a la presencia de Dios. Y ese castigo va a ser en parte por el mal que le causaron a los creyentes. Entonces, el Señor, por medio del apóstol Pablo, hace ver, hermanos, que ese juicio va a ser durante la segunda venida del Señor, que es el tema que hemos dicho Pablo trata constantemente allí en sus 2 cartas de Tesalonicenses. Si usted ve en el versículo 7, dice el apóstol Pablo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a ser eso? En su segunda venida. El juicio de Dios, hermanos, sobre aquellos que nos causaron mal, a sus hijos, Pablo explica que este juicio va a comenzar en la segunda venida del Señor. Es entonces cuando va a incrementarse ese juicio y se va a dar plenamente ese juicio, porque el Señor va a venir a castigar no solamente aquellos que rechazaron completamente el Evangelio, sino también aquellos que causaron mal, que causaron males a los hijos del Señor, a los creyentes. Entonces, sobre esta segunda venida del Señor, hermano, Pablo detalla 2 puntos importantes, si vemos nosotros allí en el versículo 9. El primer detalle, hermanos, sobre la segunda venida del Señor, cuando va a hacer juicio sobre aquellos que nos causaron mal,
es que va a ser una presencia corporal. O sea, el Señor va a regresar a esta tierra corporalmente. Imagínense, hermano. Por segunda ocasión, el mundo va a poder ver al Señor Jesucristo en carne y sangre, tal como lo vio en su primera venida. Pero ahora en su segunda venida va a venir ya con gloria, con poder, con majestad y sobre todo con juicio. Entonces el versículo 9 dice eso. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, el mundo va a ser testigo, hermanos, de una venida corporal de nuestro Señor Jesucristo. Lo van a ver en persona, van a verlo físicamente. Y cuando Pablo se refiere a la segunda venida en relación con los creyentes, eligió la palabra parusia, que es presencia o venida. Habla sobre una venida corporal del Señor. Nosotros como iglesia, hermanos, creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra va a ser corporal, visible. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan hablando de la venida del Señor. Dice él cuando habla sobre la venida del Señor, dice él en el versículo 7. ¿Qué dice en el versículo 7, hermano Linneo, sobre la aparición de nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien. Dice, he aquí vienen las nubes y ¿qué dice? Y todo ojo lo verá. Entonces va a ser una venida corporal. Por eso Pablo utiliza la palabra parusia. O sea, va a ser una venida presencial, una venida en la cual todos van a ser testigos, hermano. Imagínense, por primera vez el mundo entero, ya no solamente un grupo de gente allí en Palestina, allí en el Medio Oriente, en un país chiquitito como Israel, que lo vio físicamente, que lo vio corporalmente. Ahora el mundo entero, hermano, va a presenciar la persona física del Señor Jesucristo. Imagínense, va a ser algo inmenso. Para nosotros como creyentes, hermanos, vamos a tener por fin la bendición de ver a nuestro Señor Jesucristo de una manera corporal y tener una relación con Él 100% personal, 100% con alguien que vamos a poder ver, que vamos a poder tocar físicamente. Y no solamente, dice Pablo, que vamos a ser testigos de su gloria como nunca antes la habíamos visto. Ahorita nosotros cantamos la gloria de Dios y creemos en la gloria de Dios y al menos imaginamos lo de la gloria de Dios. Pero en ese momento, dice Pablo, va a venir y se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en toda su gloria. En toda su gloria. Y por eso dice Juan, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, dice, y los que lo traspasaron, o sea, los que lo llevaron a la cruz, Juan posiblemente se refiere a la lanza que traspasó el costado del Señor Jesús, dice, harán lamentación por él. No que se van a sentir, ¿cómo se llama? Compungidos o se van a arrepentir. No, lamentación quiere decir que porque ahora se dan cuenta que aquel que crucificaron fue el Señor de gloria y que ahora viene a hacer juicio contra ellos. Se van a lamentar haberlo ejecutado, se van a lamentar haberlo llevado a la cruz. Entonces, esta segunda venida, hermanos, va a ser presencial, va a ser física. Por eso una de nuestras 10 declaraciones doctrinales de nuestra iglesia es que nosotros creemos en la segunda venida corporal del Señor Jesucristo, en la segunda venida inminente. Y decir que esto no es juego, hermano, el Señor viene. Y por eso Juan dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Entonces va a ser una venida corporal, la gente va a ver. Póngase a pensar, hermano, una de las cosas que siempre he pensado yo, ¿cómo fue haber visto, hermanos, de manera frente a frente al Señor Jesucristo? Imagínese que usted pudiera haber visto al Señor Jesucristo frente a frente, verle los ojos, verle sus manos, verle sus pies, verle todo, físicamente.
Ha de haber sido algo indescriptible, hermano. Y qué bueno que fue así, porque no tenemos una descripción física del Señor. No sabemos su estatura, no sabemos su complexión. Imaginamos por la tez de los judíos, por la estatura de los judíos, que el Señor Jesucristo tuvo, pero no tenemos algo detallado sobre su persona física. Pero en ese momento, todos los noticieros, todas las cámaras, todos los medios de comunicación, por eso Juan dice, y todo ojo lo verá. Ahora, acuérdese, su aparición va a ser del otro lado del mundo, en Palestina. Nosotros estamos de este lado del mundo. ¿Cómo es posible que todo ojo lo verá? Bueno, hermano, porque van a haber suficientes cámaras, suficientes medios de comunicación, hermanos, para poder enfocar al Señor. Imagínense nada más verlo venir de los cielos, hermano. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a hacer eso? Y va a llegar y va a sentarse en el templo del Señor allá en Israel. Y todo ojo lo verá, dice. Ya me imagino a todos los noticieros cubriendo esa noticia increíble, hermano, inimaginable. Como cuando viaja el Papa, ¿ver? Todas las cámaras están sobre él, lo están apuntando a él. Entonces, Pablo da este detalle. El primer punto es que la presencia del Señor va a ser corporal. Segundo, en el versículo 7, otro detalle o otro punto que da Pablo sobre el detalle de la segunda venida es que va a ser una manifestación del Señor en su venida. No solamente va a ser corporal, sino va a ser judicial. ¿Qué queremos decir con eso? Miren lo que dice el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esta frase, hermanos, es una frase que se puede traducir en el momento que el Señor va a venir a hacer juicio, porque viene con sus ángeles. Y en ese momento los ángeles van a ejecutar el juicio del Señor. En el Evangelio de Mateo dice que los ángeles van a ser como los segadores que recogen la cosecha, ¿verdad? Pero van a recoger en un lugar el trigo y en un lugar la hierba, ¿verdad? O van a juntar en un lugar a las ovejas, pero van a separar a los cabritos. O sea, es una imagen, hermano, que el Señor va a enviar a sus ángeles para hacer el juicio contra los incrédulos, contra aquellos que hayan causado mal a los creyentes. Y por eso es que menciona Pablo que van a venir con los ángeles de su poder. Si usted, por ejemplo, vaya ahí a Apocalipsis, en el capítulo me parece que es 6, versículo 1. Acuérdese que el Señor está a punto de descargar su ira en esta tierra. Aquí comienza los 7 años de tribulación para el mundo. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. Estos son ángeles, ¿verdad? Uno de los 4 seres vivientes decir como con una voz de trueno. Ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencido y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente, otro ángel, que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, o sea, de esos ángeles, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando vio el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Todos estos, hermanos, son ángeles. Acuérdense ahora, los ángeles tienen jerarquías. Hay principados, potestades, gobernadores, querubines, serafines, y hay como 7 jerarquías de ángeles.
Estos que menciona aquí como los seres vivientes, habla de una jerarquía de los ángeles. Algunos piensan que son serafines, pero ellos son los encargados de empezar a derramar el juicio de Dios sobre la tierra. Especialmente si usted empieza a ver desde el capítulo 6 en adelante, si usted ve que los ángeles son los que ejecutan el juicio de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, hermano, va a venir a hacer juicio. No va a venir a salvar, no va a venir a tener misericordia de la gente, no va a venir a mostrar su bondad. Va a venir exclusivamente a hacer juicio, a pagar, dice, aquellos que causaron mal a su pueblo. Cuando el apóstol Pablo dice allí en el versículo 9 que ellos iban a ser excluidos de la presencia del Señor, o sea, de la venida del Señor, usa la palabra Pablo, la palabra parusia, que quiere decir que va a manifestarse de una manera física, todos lo van a ver. Pero aquí Pablo se refiere en el versículo 7, cuando dice que se manifieste el Señor, esa palabra manifestar es la palabra apocalipsis, es la palabra que nosotros usamos para el último libro de la Biblia, apocalipsis. Cuando el Señor apocalipsis, o sea, cuando el Señor se revele, se manifieste. Pero aquí esa manifestación va a ser una manifestación con juicio. Con juicio. No es una manifestación como cuando vino, para mostrar su amor, su compasión, su paciencia, para dar perdón, para dar salvación. No, en esta ocasión va a ser una aparición, hermano, una manifestación, una revelación de su ira, una revelación de su juicio. Entonces, es importante que los creyentes tomen aliento en esas dos cosas. Y por eso quizá Pablo lo menciona, porque él quería que los creyentes no perdieran de vista que el Señor va a venir y va a castigar a aquellos que le causaron mal. Y segundo, que el Señor va a venir para dar juicio a aquellos que causaron mal a los creyentes. Entonces, esta revelación se ve más como un juez, porque mire lo que dice el versículo 8. En llama de fuego, va a venir con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar, que dice, retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a venir como un juez. Sabemos que en su primera venida el Señor vino como un cordero manso, no vino a hacer juicio, vino a salvar, ¿verdad? Vino a dar perdón y salvación. Cuando Él venga por segunda vez, va a venir a dar retribución. Vela el contraste. En uno vino a dar salvación, en esta ocasión va a venir a retribuir, dice, a dar retribución, a fungir como un juez. Y el hecho es de que cuando la gente veía al Señor Jesucristo en los tiempos que Él ministraba ahí en Palestina, no veía a Dios en Él. No veía la gloria de Dios en Él. Era un simple carpintero. Es más, mucha gente decía, ¿no es este Jesús, el carpintero, el hijo de María? Aquí están sus hermanos. ¿Qué tiene de especial este hombre? Porque no podían ver la gloria del Señor. No podían ver la majestad del Señor en la simple forma física del Señor. Pero aquí, dice Pablo, dice que va a venir con los ángeles de su poder para dar retribución, dice, y va a venir con gran poder y gran gloria. Esa es la gran diferencia. En uno vino y no toda la gente vio a Dios en él. No toda la gente vio la majestad del Señor en él. Nada más vio como a un simple hombre, como usted y como yo. Pero cuando Él venga, la gente va a quedar simplemente sin aliento al ver la gloria con la que va a venir. Imagínense, dicho sea de paso, va a bajar de los cielos, hermano. ¿Ha visto cómo empieza a aterrizar un avión? Bueno, el hermano le da miedo, dice que cierra la ventana. Pero ¿ha visto cómo se empieza a salir de las nubes? Y empieza a descender. Y uno lo ve, ¿verdad? Pero cuando uno ve ese avión de lejos, o sea, se le hace una cosita así. Ni siquiera se da uno cuenta la velocidad y el tamaño enorme del avión. Solo cuando uno está cerquita del avión, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, o sea, cómo esta cosa se puede elevar y puede bajar poco a poco. O sea,
No alcanza uno a ver lo inmenso que es un avión cuando ese avión está lejos, en las nubes. Pero a medida que va bajando, bueno, esa es más o menos una manera de poder describir. Cuando el Señor venga, hermanos, cuando el Señor, perdón, vino, de primero la gente no vio en Él nada grande, nada inmenso, nada majestuoso. Pero en su segunda venida, el apóstol Pablo dice que va a venir con gran gloria y poder. Desde las nubes, dice, va a bajar el Señor con toda la gloria, sin contar todo el ejército del cielo que lo va a seguir, sin contar los millares y millares de creyentes que van a regresar con Él a esta tierra a reinar por 1000 años. Es una secuencia, hermanos, de eventos que simplemente van a ser indescriptibles. Ahora, note que Pablo dice que se va a manifestar, o va a ser un apocalipsis en el versículo 7. Y hay 3 elementos que hacen de esa manifestación judicial del Señor. O sea, ¿por qué creemos que el Señor viene por segunda vez a hacer juicio? Bueno, por 3 razones. Porque dice que va a ser desde el cielo. La manifestación del Señor va a ser desde el cielo. O sea, ¿dónde está el Señor, hermano? ¿Dónde está Dios? Siempre que le preguntan a la gente, ¿dónde está Dios? Arriba. ¿Verdad? Arriba. No tenemos un lugar específico para decir, pero siempre que hacemos referencia a Dios, miramos hacia dónde? Hacia el cielo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo no baja no viene debajo del agua? Porque no es la idea que se tiene de Dios. Dios está en las alturas, Dios está en la gloria, Dios está en el cielo. Y esto es una referencia, hermanos, de que Jesús viene en forma de Dios, o sea, viene con toda la plenitud de la divinidad. No viene un simple salvador, no viene un simple carpintero, no viene un simple judío, no viene un simple hacedor de milagros. Viene el Dios hecho carne, hermanos, en toda su gloria, y parte de ese juicio que viene a hacer, dice, viene desde el cielo. Y una razón que Pablo dice que viene desde el cielo es porque algo que los judíos tenían por seguro, hermanos, que es en el cielo donde el Señor tenía su trono. Es desde el trono que viene el Señor. Entonces, este elemento agrega, hermanos, la divinidad de Cristo. Porque al igual que Dios está en el cielo, Él viene desde el cielo a traer juicio. Viene primero a traer juicio. Claro, viene como un intercesor de los creyentes, porque eso es lo que dice la Biblia, que Él es, pero también viene a juzgar a los incrédulos, tal como dice en Mateo capítulo 16, versículo 27. Miren lo que dice Mateo 16, 27. Escuche bien cómo dice. Será desde el cielo porque fungirá como juez, como Dios poderoso. Y mire cuál es su propósito al venir desde los cielos. Versículo 27, ¿cómo dice, hermana? ¿O quién lo tiene? Hermana Mayra, si lo tiene. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, dice que vendrá en la gloria de su Padre. ¿Ven? O sea, que esta referencia es una referencia a la divinidad de Cristo, a que Cristo es Dios, y como Dios viene a juzgar, porque Dios es el único que puede juzgar, hermano, y condenar, ¿verdad? Pero Cristo viene en representación del Padre, porque Él es mismo Dios hecho carne. Entonces, este es el primer elemento que Pablo describe sobre la manifestación judicial del Señor. El segundo elemento dice que viene con los ángeles de su poder. Y como dije, los ángeles ejecutan el juicio, que es parte del propósito de regresar con ellos. Vamos a ir, por ejemplo, ahí a Mateo 24:31. Mire lo que dice Mateo 24:31, hablando de cuál es el papel de los ángeles. ¿Por qué el Señor Jesucristo viene con los ángeles? Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 24. ¿Qué dice, hermano Alex? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Viene con los ángeles, ¿por qué? Porque viene a hacer juicio.
Cuando Jesús nació por primera vez, cuando vino por primera vez, no vino él con ángeles. Se manifestaron ángeles, sí, pero no vino con ellos. Aquí viene porque viene a hacer juicio. ¿Por qué? Porque los ángeles son los encargados de ejecutar el juicio de Dios. Aquí dice de apartar a los escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor va a descargar su ira sobre los incrédulos, sobre aquellos que causaron mal a los creyentes. Luego, también ahí en el capítulo 16, versículo 27 que le hablamos, pero en Marcos 13:41, mire lo que dice. Marcos 13:41. Marcos, ¿qué le dije? 3:41. No hay. ¿Qué quise decir entonces? 31. A ver, busque el... ¿Por qué puso Marcos 13:41? Es el 31 y el 32, no es 41 o 42. ¿Qué dice ese? El 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ha de haber sido el 13:41, pero de Mateo, ¿no? A lo mejor, a ver. Enviará el Hijo del Hombre Sí, a exacto. sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de Ajá. tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ok, 13:41 y 42. Sí, ese es. Perdón, no sé por qué puse Marcos. Y luego el 49 y el 50 vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Del propósito por el cual los ángeles. Mire lo que dice el 49 y el 50 de ahí mismo de Mateo 13. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? La razón que el Señor Jesucristo se va a manifestar con los ángeles de su poder, ¿verdad? No solamente porque es un juicio que viene a ser como Dios, sino también viene con los ángeles porque los ángeles son los encargados de ejecutar el juicio que Dios va a traer sobre ellos. Y por eso Pablo dice que va a manifestarse, con los ángeles de su poder. Ese es un elemento que se va a ver en la segunda venida del Señor. Uno siempre se imagina cómo van a ser los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Con alitas, ¿verdad? Vestidos de blanco. Bueno, el mundo va a poder ser testigos de ver a los verdaderos ángeles, hermano, ejecutando el juicio del Señor. No va a haber ángel de la guarda ahí para ellos, ¿verdad? Pero mire lo que dice, termina diciendo, el tercer elemento de la manifestación judicial del Señor dice que viene no solamente que va a ser desde el cielo con los ángeles de su poder, sino también en, ¿qué dice? Llama. En llama de fuego. ¿Qué representa siempre el fuego, hermanos? En la Biblia. En la Biblia, el fuego representa siempre dos cosas. ¿Cuál es una? Sufrimiento. Castigo, sufrimiento. El otro es purificación, ¿verdad? El fuego purifica, especialmente cuando hablamos el fuego en relación del oro, purifica. Pero aquí Pablo está usando el fuego como un elemento de castigo, de sufrimiento, hermano. No hay peor cosa quizá que morir quemado, hermano. No hay peor cosa. Es un dolor inmenso. Pero aquí cuando se refiere que en llama de fuego, representa claramente el juicio de Dios, hermano, que va a ser de eterno sufrimiento. Por eso dice más adelante, los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero aquí en esta frase, cuando Pablo dice en llama de fuego, habla otra vez de el juicio, que siempre se ve representado por el fuego. Mire lo que dice Mateo 3:12. En Mateo 3:12. Deberíamos a veces pensar un poquito más en el juicio de Dios, hermano, para que estemos alertas, ¿verdad? Aquí dice Juan el Bautista hablando sobre
el juicio futuro que viene para los incrédulos, para los del mundo. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Dónde está ese fuego que nunca se va a apagar? En el infierno. En el infierno. Y dice Pablo, viene en llama de fuego. Quiere decir, viene para condenar eternamente. Viene para castigar eternamente. Luego en Hebreos 10:27. Mire cómo el autor de Hebreos describe al Señor. Hablando de aquellos que obviamente no fueron ni recibieron la salvación de nuestro Señor, sino que la rechazaron. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de, ¿qué dice? Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Aquellos que se opusieron al Señor, aquellos que se opusieron a los creyentes. Entonces, la segunda venida del Señor, hermano, esa manifestación gloriosa del Señor va a ser para juicio. Esa es la idea que Pablo quiere que los tesalonicenses entiendan. La segunda venida del Señor va a ser para juicio. Porque para nosotros va a ser algo maravilloso, algo glorioso. Pero la realidad es que nosotros ya no vamos a estar aquí cuando Él venga por segunda vez. Nosotros vamos a regresar con Él cuando venga por segunda vez a esta tierra. El fuego del juicio de Dios está asociado con la naturaleza de Dios, que las Escrituras lo declaran así. El fuego, siempre que se relaciona a Dios, hermano, habla de juicio. Ahí mismo en Hebreos 12:29, mire cómo es representado el Señor. Hebreos 12:29. ¿Cómo dice, hermano o hermana Jenny? ¿Sabe leer? ¿Estaba escribiendo? Ah, no sé. Le damos tiempo. Hebreos 12:29. Mire cómo se describe al Señor aquí. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dios tiene eso de poder purificar a su gente, pero aquí, como lo usa Pablo, el fuego lo usa como un sinónimo de juicio, de terrible juicio. Entonces, ese elemento, hermanos, hace que el Señor Jesucristo obviamente venga a hacer juicio, ¿verdad? Venga a hacer juicio. Porque nuestro Señor dice, o nuestro Dios, es fuego consumidor. Entonces, la descripción, hermanos, de Pablo de la naturaleza del doble regreso del Señor o del regreso del Señor, lo contrasta, hermanos, en su venida del Señor. Contrasta el alivio, el descanso, el reposo, dice ahí, la renovación y la paz de los creyentes, pero en contraste, la segunda venida del Señor también viene para traer retribución, juicio, castigo y venganza para todos los incrédulos. O sea, por un lado, la segunda venida representa para nosotros consuelo, esperanza, descanso, paz, tranquilidad, gloria, pero para los incrédulos, cuando Él venga, va a representar juicio, castigo y venganza y retribución. Y Jesús mismo lo hizo ver así, en el pasaje que acabamos de ver de Mateo, ¿verdad? 13, 40 y 41. El Señor va a venir a hacer eso, va a venir a traer juicio y castigo. Pero para uno como creyente es esperanza y descanso y consuelo. Ahora, si usted nota, entre los versículos 6 al 9, el apóstol Pablo describe la retribución para los incrédulos y el reposo para los creyentes con una tripleta de preguntas que cada una tiene su propia descripción. Hace 3 preguntas el apóstol Pablo y las responde de la misma manera con cada uno de los versículos. Y las 3 preguntas sobre la retribución, o sea, ¿cómo va a retribuir el Señor? ¿Verdad?
¿Cuál es la forma que va a retribuir el Señor? Bueno, la primera pregunta que el apóstol Pablo hace es ¿por qué? ¿Por qué el Señor va a traer juicio y retribución para la gente? ¿Por qué? Porque es justo. Si Dios no fuera justo, nadie sería castigado. Si Dios no fuera justo, tampoco nadie sería recompensado. Pero Dios es justo. Y como es justo, para no olvidar sus esfuerzos, su dedicación, su fe, su confianza en Él, su trabajo en Él, no es justo para olvidarse. Si Dios no nos recompensara, hermanos, no sería justo. Correcto. Pero si Dios tampoco no fuera justo, no castigaría. Pero como Dios es justo, así como recompensa, también va a castigar. Entonces, la razón que el Señor va a dar retribución a los incrédulos, primero, ¿por qué? Porque es justo delante de Dios, dice Pablo. La palabra que se traduce aquí, retribución, en el versículo 8, está relacionado con una palabra que significa justo o recto. O sea que la retribución de Dios no es una venganza ni nimia o un frenesí emocional. El Señor va a ser justo. Y tiene que ser así, hermanos, porque entonces, ¿qué caso tiene vivir una vida justa, una vida recta, una vida íntegra, si todos vamos a terminar en el mismo lugar? No todos vamos a terminar en el mismo lugar, hermano. Todos vamos a morir, sí, porque todos hemos pecado. Pero no todos vamos a estar en la misma condición eterna, porque unos, dice el Señor, rechazaron a Dios y no obedecieron al Evangelio. Ni creyeron en Él. Y hicieron mal a los creyentes. Y otros le sirvieron, le amaron, le honraron. ¿Cómo podrían terminar dos personas en el mismo lugar? Es como que si usted fuera a la corte y aquí veo un asesino, violador, sádico, maniático, y veo un hombre trabajador, justo, buen padre, buen esposo, y a los dos sentenciarlos a la misma prisión, con la misma cantidad de años, con el mismo castigo. ¿Sería justo el juez? Por supuesto que no. Entonces, la retribución del Señor hacia los incrédulos es justa. Esa es la razón del porqué de la retribución, porque el Señor es justo. Su retribución es el castigo justo, controlado y calmado, impuesto por el juez perfectamente justo a quienes violaron su voluntad por propia ley o por propia voluntad. Mira lo que dice Génesis 18:25, hermanos. Esta es una referencia muy importante. Génesis 18:25. Este es obviamente Abraham hablando con Dios y le hace una pregunta retórica, ¿verdad? Mire lo que dice. Abraham dice, lejos de ti, hablando de Dios, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Quién es el juez de toda la tierra? El Señor, dice. Y dice, y si tú eres el Señor juez de toda la tierra, ¿por qué vas a hacer morir igual al impío que igual al creyente o al justo? No puede ser. Entonces, ¿por qué el Señor va a dar retribución a los incrédulos? ¿Por qué no va a castigar a los creyentes? Porque no sería justo. No sería justo. El Señor es justo porque castiga al malo y recompensa al bueno. Eso es lo justo. Uno no puede hacer lo contrario, hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se vengue de quienes lo rechazaron, actuará en armonía perfecta con la justicia de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Cuando Él venga, hermanos, va a venir a hacer una justa retribución a los incrédulos, porque Él es justo. No puede dejar sin castigo a la gente que hizo mal, o que lo rechazó, o que causó mal a los creyentes. Apocalipsis 19, usted se recuerda que es la descripción cuando el Señor Jesucristo viene en las nubes con los ejércitos del cielo, hablando de los ángeles y de todos los creyentes. ¿Y viene a qué? ¿A hacer qué? A hacer juicio. ¿Pero por qué? Mire lo que dice Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11.
esto que usted está leyendo en Apocalipsis 12, 19, versículo 11 en adelante, nada más no vamos a ver todos los versículos, es la descripción cuando el Señor viene por segunda vez a esta tierra y viene a hacer juicio, ¿ok? Miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién cree que es ese? El Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice, con justicia juzga. Entonces, ¿por qué va a dar el Señor retribución a los incrédulos? Porque es justo delante de Dios. Dios va a castigar la maldad, va a castigar el pecado, hermanos, va a castigar la desobediencia y el rechazo voluntario de la gente, y obviamente va a recompensar a los justos. La segunda pregunta es: ¿a quién? ¿Quiénes va el Señor retribuir este castigo? Bueno, dice en el versículo 6, a los que os atribulan, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones Dios prometió vengar el maltrato de su pueblo, hermanos, y de aquellos que tocaran a su pueblo tendrían un justo castigo. El Señor, por medio del profeta Zacarías, dijo que aquel que toca a la niña de sus ojos, hablando del pueblo de Israel, iba a sufrir su castigo, su juicio, su venganza. Bueno, en el Nuevo Testamento Pablo dice que el Señor viene para dar retribución a los que os atribulan, o sea, a los que nos causan mal. Pero también dice allí que el Señor va a venir a traer juicio, y Pablo usa allí dos frases para describir a quienes va el Señor traer retribución. Primero dice, describe a aquellos que no conocieron a Dios. Aquellos que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son aquellos que no conocieron a Dios? Los que no lo aceptaron. Porque la única manera de conocer a Dios, hermanos, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, ¿verdad? Tomás le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Entonces, Pablo dice aquí que ¿a quiénes va a retribuir al Señor? Primero, a los que les causan mal, a los que os atribulan. Segundo, dice, a los que no conocieron a Dios. O sea, son aquellos que conocieron los hechos de Dios, que conocieron las obras de Dios, incluso que vieron las obras de Dios, pero que nunca le aceptaron de una manera personal. Este grupo de personas, hermanos, es a los que se refiere Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Miren lo que dice. Romanos 1, 18 al 20. Hermano Irineo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Hasta el 21. Hasta el 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Okay. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Estos son aquellos que oyeron de Dios, que conocieron que Dios había hecho el mundo, que conocieron que Dios existía, que conocieron y que supieron que había una deidad, que había un Dios. Sin embargo, nunca lo recibieron de una manera personal. Nunca creyeron en Él como el Salvador que Él dijo. Nunca creyeron en su Hijo Jesucristo, que era la manifestación del Dios Todopoderoso. Dice Pablo que a ellos el Señor va a retribuir, porque, dice, no conocieron a Dios. O sea, aquellos que nunca tuvieron una relación personal con Él. Sí, incluso pudieron haber estado involucrados en una vida religiosa,
pudieron haber incluso clamado y haber sabido cosas acerca de su palabra, pero nunca tuvieron una relación personal. Es la clase de relación que el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 7. No quiere buscarlo, pero mire lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y aquí es muy importante, porque aquí el Señor contrasta con aquellos que realmente le conocieron. ¿Cómo saber quiénes le conocieron de manera personal? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, Dios nunca los conoció como sus hijos. Nunca les conoció como sus seguidores, como sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, el Señor va a retribuir a aquellos que nos atribulan, a aquellos que no conocieron a Dios. Pero luego Pablo dice que hay una segunda descripción de estos a quienes Dios va a retribuir. ¿A quiénes? A los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta descripción intensifica la culpa. Rechazar el evangelio es incurrir en un juicio severo, hermanos, porque mientras que la salvación es un don para ser recibida, el evangelio es un mandato a obedecer. Porque es el único mensaje que puede salvar al hombre, hermanos, es el evangelio. Si la gente rechaza el evangelio, rechaza a Dios. Y la gente que rechaza el evangelio, hermanos, rechaza el sacrificio de Cristo. Porque ¿cuál es el mensaje del evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, si la gente lo rechaza, no hay esperanza de salvación. Entonces, ¿qué queda? Únicamente la condenación, la retribución a su voluntaria incredulidad y a su voluntario rechazo del mensaje del Señor. Entonces, ¿por qué va a ser la retribución? Porque es justo delante de Dios. ¿A quiénes va a retribuir? A los que se atribulan, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser esa retribución? Miren lo que dice en los versículos 6 también, en la segunda parte del versículo 9. Dice, ¿cómo va a ser con tribulación? Con tribulación. Y también dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. La palabra que usa Pablo ahí para tribulación es la palabra en griego tilips, que puede significar aflicción o angustia, circunstancias difíciles o sufrimiento. O sea que en este pasaje Pablo definió específicamente como la pena de eterna perdición. Esa es parte de la retribución que el Señor va a dar. Dice que van a sufrir pena de eterna perdición. De eterna perdición. Y lo interesante también es que Pablo usa esa palabra de oleteros, que es la palabra que se traduce ahí para perdición, hablando no de una aniquilación de las personas, sino de una ruina total. O sea, van a vivir en total ruina. Los perdidos no van a dejar de existir, hermanos, sino que experimentarán para siempre la inutilidad, la desesperanza, la falta de significado en su vida. No van a ver absolutamente nada bueno, porque van a estar en un castigo eterno. Totalmente, totalmente. Y si usted ve, hay dos condiciones de esa perdición que van a sufrir. Pablo las describe para reforzar el horror del castigo que van a sufrir. Dice que primero estarán excluidos de la presencia del Señor. Uno nunca ha sido excluido de la presencia del Señor. Aunque los incrédulos no quieren la presencia de Dios, de todas maneras Dios, acuérdese, hace llover sobre buenos y malos. Aún ellos gozan de alguna manera la presencia de Dios. Pero cuando ellos sean condenados, hermanos, dice Pablo que van a estar excluidos de la presencia de Dios. ¿Qué otro significado puede tener eso? Mire lo que dice en Mateo 25:41. Esto le da una idea de qué significa estar excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ok,
¿Ok? Esto es cuando el Señor va a hacer una separación, ¿verdad? ¿Qué dice hermano Aristeo? Mateo 21, 25, 41, perdón. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí. Cuando dice Pablo, porque estarán excluidos de la presencia del Señor, está diciendo que el Señor algún día va a apartar a las ovejas de los cabritos, o sea, sinónimo de los creyentes y los incrédulos, dice, y los va a llevar ¿a dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, ellos van a ser excluidos de la presencia de Dios. Nunca van a ver la gloria de Dios, hermano. Nunca van a gozar, hermanos, de esa esperanza que el Señor nos da cuando nos habla Juan en el Apocalipsis, que allí nos da más tristeza, más dolor, más muerte, sino todo es felicidad. En el cielo realmente todo es felicidad, hermano. Pero estas personas van a estar excluidos de la presencia de Dios. Quizá otra mejor manera de traducirlo también es en Lucas 13:27. Mire lo que dice Lucas 13:27. Aquí dice que van a ser excluidos en el fuego eterno, ¿verdad? Pero miren lo que dice Lucas 13:27. Dice, pero os dirá, y esto también es una descripción de lo que va a ocurrir en la eternidad, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿qué dice? Excluidos. Cuando Jesús hablaba con los líderes religiosos, ¿verdad? Los que rechazaron al Señor, los que le llevaron a su muerte. Entonces, esta retribución de eterna perdición, hermanos, primero quiere decir que van a estar excluidos de la presencia de Dios, y la segunda condición dice que estarán excluidos de la gloria de su poder, de la gloria de su poder. O sea, van a ser cortados de la muestra visible y de la majestad y el esplendor de Dios, excluidos de la gloria de su poder. Nunca van a llegar a ver realmente toda la majestad y toda la gloria del Señor. Nosotros, por gracia, hermanos, esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Que vamos a estar con el Señor siempre. ¿Se acuerda qué dijo el apóstol Pablo? Ahí en la primera carta. Miren lo que vaya primera de Tesalonicenses. Este es el contraste de los incrédulos, ¿ok? Los incrédulos van a estar, dice, excluidos de la presencia del Señor, excluidos de la gloria de su poder, pero nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra promesa? Fíjense bien lo que dice el Señor en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. Ahí estaremos, dice, siempre con el Señor. Sí, los incrédulos van a estar excluidos de la presencia de Dios, fuera de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y para siempre. Ahora, obviamente para los creyentes no va a significar retribución, sino para nosotros va a significar reposo. Y las mismas preguntas hace Pablo. ¿Por qué el Señor a los incrédulos le va a dar retribución? Porque es justo, porque no conocieron a Dios, porque no obedecieron el Evangelio, porque atribularon a los creyentes. Pero a los creyentes, dice Pablo, les va a dar ¿qué? Reposo. Mire lo que dice el versículo 7, allí en 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Qué significa ese reposo, hermano? Ese descanso, esa tranquilidad, hermano, que vamos a tener en la gloria con el Señor. ¿Pero por qué? La primera pregunta, ¿por qué? Porque es justo delante de Dios darnos reposo.
Si Dios va a recompensar, hermano, a los creyentes. Acabamos de empezar una serie en la escuela dominical sobre las recompensas eternas. Una de ellas va a ser esta, el darnos un reposo total, un descanso total. Ayer que yo andaba bien cansado, hermano, todo lo que quería era llegar, quitarme los zapatos y sentarme un ratito y descansar. Es todo lo que quería. No quería nada más que descansar. Bueno, el Señor, hermano, nos va a dar reposo porque es justo. Si usted ha trabajado toda su vida para Él, hermano, no es justo que el Señor le dé un descanso. Si hasta en el humano está el deseo de dar un descanso, ¿verdad? En el trabajo nos dan 2 breaks, como le llaman. ¿Por qué cree que la gente hace eso? Porque es justo. Si usted trabaja, es mejor trabajador si usted descansa un ratito, a que si se la lleva toda. Yo ayer ya no podía dar mi clase, ya estaba bien cansado. Digan los hermanos, ¿saben qué? No, nos tenemos que ir. Yo estoy muy cansado ahora, no puedo. Ya no puedo estar de pie. Pasé de pie todo el día y ya no podía. Entonces, el Señor, hermano, si toda nuestra vida, pero acuérdese, el Señor no va a recompensar, hermano, la flojera, Pereza. porque allí en el trabajo le dan 2 breaks, no le dan 20 breaks, le dan 2 breaks, ¿verdad? Y no son de 3 horas, son de 15 minutes, ¿verdad? Entonces, pero aquí los creyentes piensan que el Señor los va a recompensar porque se toman 30 breaks y 40 descansos. No, va a ser aquellos que hayan laborado y trabajado arduamente. Por eso Pablo dice que algo que admiraba de los tesalonicenses era el arduo trabajo en la fe del Señor, en la obra del Señor. Entonces, ¿por qué nos va a dar reposo? Porque es justo delante de Dios. Igual que va a retribuir, es justo que va a dar reposo. ¿A quiénes? ¿A quiénes les va a dar ese reposo el Señor? Bueno, mire lo que dice el versículo 7. A vosotros que sois, ¿qué dice? Atribulados. Aquellos que hayan sufrido por la fe en Cristo, hermanos, el Señor nos va a dar reposo. Aquellos que lo hayan rechazado, les va a dar castigo, les va a dar retribución, los va a excluir de su presencia. Pero nosotros, dice, que somos atribulados con nosotros, y Pablo se contaba con ellos, ¿ok? Porque dice, ya vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Incluso Pablo se sentía que él necesitaba esa clase de reposo, esa clase de descanso. Por eso el Señor hace una promesa como que el día de llegar al cielo, hermanos, es el día de reposo. Tal como le dio el Señor un día de reposo al pueblo de Israel. Tal como Él descansó un día después de la creación. El reposo siempre significó, hermanos, una bendición de Dios, de descansar, de cesar de nuestras labores. Bueno, en el cielo, hermanos, vamos a cesar de nuestras labores y no vamos a cansarnos. Va a ser puro reposo. Aunque estemos laborando para el Señor en el cielo, hermano, usted no va a sentir el cansancio. Qué suave, ¿no? Qué suave, hermano. Laborar sin cansarse. Pero aquí habla más de la salvación de nuestra alma, habla más bien de la tranquilidad y de la paz que vamos a experimentar una vez que estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es justo delante de Dios, así como recompensa a los creyentes, retribuir a los cristianos. ¿A quiénes? A nosotros que somos atribulados. Y por último, Pablo dice, ¿cómo? ¿Cómo el Señor va a darnos ese reposo? Bueno, versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros en el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a ser ese reposo? Cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor. Ahí van a cesar todas las tribulaciones, todos los sufrimientos, y allí vamos a glorificar al Señor. El Señor va a ser glorificado en nosotros y nosotros vamos a ser glorificados en Él. Por eso Pablo insistía tanto, hermanos, en esperar con ansias la segunda venida del Señor. Porque es allí donde vamos a encontrar nuestro reposo. Es allí donde se va a ver cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. No es San Juan nada más, ¿verdad? No es San Pablo nada más. No es San Juan Diego, eso sí se lo digo. Es los santos
a los cuales se refiere el Señor son aquellos creyentes que han sido santificados, que han sido apartados para Él. Entonces, Pablo, hermanos, da una serie de descripciones detalladas sobre este evento de la segunda venida de Cristo, hablando de la retribución que va a traer el Señor, del juicio que va a traer del Señor, a quiénes se los va a dar, por qué se los va a dar, cómo se los va a dar y por qué se los va a dar. Todas estas son preguntas que Pablo responde en esos textos que acabamos de leer. Para que quede claro, hermanos, que el Señor o la segunda venida del Señor es algo que debemos de anhelar. Ese es el principal propósito. Dice, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes ¿qué dice? Que creyeron. En todos los que creyeron. Usted y yo, si usted ha creído en el Señor. Va a ser un día de gloria para nosotros. Por eso debemos de esperar la venida del Señor. Por eso debemos de ser como la descripción de Apocalipsis. Ven, Señor, sí, ven. ¿Verdad? Que venga, pero hay que estar preparados. Amén. Pregunta, duda, sugerencia o opinión. ¿No? Sí, hermano. Yo creo que cuando sabemos nosotros que estamos siempre buscando una enseñanza de la palabra del Señor, es precisamente lo que deberíamos estar anhelando todos, todos los que realmente entendemos, que comprendemos que esto va a suceder, Claro. y creemos que eso va a suceder. Entonces creo que ahí está nuestra posición enfocada directamente como creyentes en este tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que sabemos que el Señor viene, nosotros vamos a buscar más y más y más enseñanza. ¿Qué más necesito saber? Claro. Porque el Señor va a venir. Ya. ¿Y qué más va a suceder antes que el Señor venga? ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda estar preparado. Muy bien. Sí. Creo que Y es verdad eso, porque la siguiente sección que vamos a estudiar empieza ya la cosa práctica, como dice, ¿por qué nosotros debemos de estar a la expectativa de la venida del Señor? ¿Qué es lo que debería de haber en nuestro corazón? Y Pablo dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? El motivo principal, hermanos, es porque nosotros buscamos la gloria del Señor, porque el Señor busca que nosotros estemos también en su gloria. Por eso dice Pablo, para que sea glorificado vosotros, en vosotros y vosotros en Él. Así que esa sección del versículo 11 al versículo 12 va a ser otra parte que vamos a estudiar en este capítulo 1 de Segunda a los Tesalonicenses. Amén. Bueno, ¿alguna otra? Ya, por favor.